gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo le agradezco profundamente a mi gran amigo, mi querido amigo, el doctor Marcelo Elizondo, que hace un tiempo no nos acompaña por la intensa tarea que desarrolla recorriendo el mundo de alguna manera. Ahora está en Mercedes, yo en Capital. Pero tenemos la oportunidad, con la capacidad que él tiene. Ha estado, digo, en todas las universidades, como profesor, en la Vitela. O sea, ha recibido el Hijo de María y a los 21 años en la Vitela. Y está también, ha estado en la de Buenos Aires, en todas. Pero hoy sé que estás muy conforme con lo que estás haciendo en la del ITBA, que indudablemente es la casa de enseñanzas que forma, que informa y que crea personas capaces a la altura de tus acontecimientos. Yo, querido Marcelo, tengo el gran gusto de que podamos hablar hoy, y te dije que podemos hablar de varios temas, porque con vos aprendemos y podemos debatir con total respeto y con conocimiento de las cosas a las cuales nos referimos. Pienso que estamos 6 meses del gobierno que preside Javier Milei, y creo que de una o de otra manera él ha ganado la elección de la doble vuelta. Creo que hay actitudes que vos podés coincidir, estoy hablando a título personal, que no, pero creo por sobre todas las cosas tenemos que tener dos palabras que son importantísimas: el diálogo, y por sobre el diálogo también el respeto al que coincide con uno, no coincide con uno. Ayer decía, me acuerdo de memoria, el reportaje que le hacían en TN, decía que había que recuperar lo que no se logró en 100 años. Yo rescato algunos pasajes de la vida nacional en los cuales las cosas se hicieron de la mejor manera posible. Pero espero, deseo fervientemente que tenga éxito en esta tarea. Que esto de la casta prácticamente se terminó, porque si fuera eso así, habría mucha gente que no podría ocupar algunos gabinetes. Yo creo que, en definitiva, conmigo él estuvo muy bien, no muy bien, sino muy generoso. Pero más que estuvo allá por la calle Esparza, donde él marcaba que no me incluía entre los que no habían hecho en forma transparente las cosas. Pero esto no es todo. Creo que nuestra obligación es tratar de tener la humildad para decir: yo también me equivoco. Creo que este momento, comentamos con vos alguna vez, es distinto, es un poco tajante, que blanco o negro. Y yo creo que las ideologías
para mí han desaparecido. Lo que vale son las ideas. Bueno, fíjate que gana Le Pen en Francia. Vemos que en Chile lo que ocurrió, donde el que fue electo presidente, en un mes pidió 51 puntos. Y la Cuenca del Pacífico, que era un éxito, dejó de ser. De todas maneras, yo lo que deseo, lo que anhelo, lo que me produce una enorme tarea y aspiración es que los argentinos nos queramos un poco más, nos sinceremos realmente y que el diálogo y la humildad, como dije, sean las figuras fundamentales o las palabras fundamentales para llevar a cabo las cosas que beneficien a los 46 millones de argentinos. Saber lo que queremos hacer, buen equipo de gobierno y sobre todo tratar de respetar al que no opina como uno. Yo lo digo con el mejor de los propósitos, querido Marcelo, y yo sé que vos generalmente solés pensar de la misma manera. Quiero que le vaya bien, pero que no estemos confrontando con uno con otro, porque eso me parece que no sirve absolutamente para nada. Tampoco el que no vaya a determinado acto no va a dejar de ser argentino y querer que le vaya bien a los 46 millones de compatriotas. Y te digo a vos, te dejo a vos en uso de la palabra porque yo creo que ya me excedí un poco en lo que he dicho con el más puro propósito de ser útil y de servir y no para complicarlo. Pocho, muy agradecido por la invitación, como siempre, y también por tus palabras iniciales. En modo alguno te has excedido. El mensaje de la concordia y del diálogo, de poder convivir políticamente, es no solamente algo que debe ocurrir para vivir mejor, sino que es un requisito constitucional. Así es. Las ideas de la paz interior, de la unión nacional, incluso de asegurar los beneficios de la libertad, que solamente se aseguran en la medida en que nosotros logremos ciertas convivencias. Ahora bien, como mencionabas en tu introducción, vivimos un mundo complicado porque la exacerbación de las diferencias forma parte de la esencia política. En mi opinión, esto está ocurriendo en todos lados. Los debates son muy agresivos, los que triunfan son los que tienen posturas más radicalizadas. Incluso los que ganan con discursos moderados, después en el ejercicio tienen que ir tomando, aunque sea algunas banderas de posicionamiento radicalizado. Algunos lo hacen en temas locales, otros lo hacen en temas internacionales para poder acudir al debate. El debate forma parte de la construcción de capital político hoy. Y entonces hay que buscar una confluencia entre tratar de obtener concordia. Como decía el presidente Carlos Menem, sin pacificación no hay ninguna política económica que pueda funcionar bien, pero a la vez ser conscientes de que vivimos un mundo que está discutiendo cosas nuevas. El mundo está cambiando sustancialmente y cuando uno discute no ya un programa económico, un ideario, sino modelos de organización, que es lo que está pasando hoy en el planeta, las discusiones son más duras. Y hoy los mecanismos de comunicación política tienen la dificultad de que a la opinión pública no le resulta atractiva la política. La discusión política está cada vez más ajena de la gente. Por lo tanto, los dirigentes políticos, para obtener la atención, acuden a disputas y a radicalizaciones. Entonces hay que buscar esa diagonal entre la metodología política de hoy, así es acá y en todo el mundo. Lo vemos a Lula tomando partido por Palestina en la disputa con Israel,
o no siguiendo las recomendaciones occidentales en el conflicto ruso-ucraniano. Vemos la elección reciente del fin de semana en Francia, vemos la dureza del debate político en los Estados Unidos, vemos las posturas que asume el presidente Milei en la Argentina, o ha pasado parecido en otros países latinoamericanos. El mundo está yendo hacia un escenario en el que la discusión política es radicalizada. Entonces hay que tratar de encontrar una diagonal entre esa nueva metodología y la concordia. Yo veo, afortunadamente, Pocho, que en la Argentina hay una evolución. La reciente ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que salió en el Congreso con la adhesión de muchos bloques en un proceso de reforma sustancial que obtuvo el concurso de muchos bloques que no son del oficialismo, del mismo modo que el específico paquete fiscal, muestra que de aquella postura de dureza, recordemos cuando el presidente Milei retiró el proyecto original de la ley bases y se recluyó en su propia fuerza endocéntrica, bueno, hemos llegado ahora a un consenso, incluso habiéndose quitado al menos la mitad del contenido de aquel proyecto original de ley, me parece que muestra un aprendizaje. Y en ese sentido yo estoy con una visión de, bueno, por la realidad, por las recomendaciones, porque vamos aprendiendo, una visión de que ya aquellas posturas más duras, si bien hay una personalidad y un temperamento del presidente y que responde a esa nueva realidad política, estamos avanzando hacia capacidad de construir consensos que nunca antes se habían alcanzado. Con menos del 10% de los senadores, con menos del 20% de los diputados, el Ejecutivo consigue un proyecto con adhesión de muy diversos bloques. Eso me permite alentar la esperanza de que vamos hacia, aún con metodologías particulares y con además la propia esencia de la política argentina, Pocho. La Argentina busca líderes fuertes y que toman partido, como Milei, como Cristina, como Néstor, como fue Alfonsín, toman partido y dividen. Pero aún así creo que se ha logrado en el Congreso recientemente un hito y yo lo destaco en términos de confluencia. Totalmente, en esto tenés razón, nadie puede dudar. Lo que, fíjate vos, querido Marcelo, Lula, leía el otro día, que se inspiró, sobre todo en la primera etapa, en un gran presidente que tuvo Brasil, con vos creo que alguna vez hablamos de esto, de Fernando Enrique Cardoso. Y fíjate que eso le permitió que se achicara la brecha entre pobres y ricos y creciera la clase media, que yo creo que es un aspecto sumamente importante. Y yo digo que a veces vi en esto la actitud que asumió la conferencia episcopal argentina, un hombre de gran envergadura que es el presidente, el cardenal, el monseñor Ojea, convocó por el tema de los alimentos. Yo creo que todo esto se puede ir buscando partiendo de una base fundamental que vos señalabas, que los ingresos sean superiores a los egresos. Pero también tenemos que pensar un poco en cómo podemos ir buscando. Anoche decía el presidente que él no va a preservar a nadie que no actúe. Pero hubo, por ejemplo, una cuestión que a lo mejor es una excelente funcionaria, la ministra, a la que él defendió a rajatabla. Entonces, yo creo que la coherencia y la transparencia son dos aspectos fundamentales. Y estoy por en la tarea de que todo salga bien, porque no va a beneficiar a los 46 millones de argentinos. Y estoy también en la convicción de que no podemos
buscar obtener réditos políticos a costa de lo que pasa con la gente. Creo que por encima de todo tiene que estar el interés de la nación. Y me acuerdo lo que dijo en una conferencia una vez un gran presidente, el único correntino que llegó a presidente de la nación, don Arturo Frondizi, cuando habló sobre Carlos Pellegrini industrialista. Terminó diciendo más o menos esto y lo suelo repetir. Que viene a rendir un hombre del radicalismo. Entonces en el MIC, un homenaje a un autonomista. Porque cuando están en juego y con problemas los intereses de la nación, por encima de todo ello está el interés de la patria. Y esto es innegable. No porque yo sea pro Frondizi en ese aspecto, sino creo que era una auténtica realidad. Y le fue a rendir homenaje nada más ni nada menos que a Carlos Pellegrini, el piloto de Tormenta. Exactamente. Yo creo que las cosas que no se pueden olvidar, por más terminantes que sean. Yo creo que todos cometimos errores. Yo que he tenido la suerte de ocupar muchos cargos públicos, menos de presidente, pero he dicho que me he equivocado. Que la obsecuencia perjudica y la discrepancia enriquece. Y te dejo a vos, te quedan 6 minutos y no te molesto. Te dejo que te exprese con total tranquilidad. No, molestia jamás, porque este diálogo que tenemos nosotros cada vez que me invitás nos hace aprender recíprocamente. En lo personal aprendo además de tu lucidez y tu vasta experiencia. Yo creo que lo que hay que considerar en este momento también es la dificultad de la Argentina. Porque cuando uno tiene un país en la situación crítica en la que está, también es cierto que hay que tomar decisiones duras y en las que no vamos a estar todos de acuerdo. La verdad es que el gobierno está tomando decisiones que son inexorables. El equilibrio del presupuesto es inexorable. Ahora, eso afecta a intereses porque hay muchos personas, organizaciones, empresas, viven del amparo público y que son perjudicados porque hay que sanear el presupuesto fiscal nacional. Corregir el problema de la deuda cuasi fiscal. Bueno, eso requiere también dialogar con los bancos, hacer un trabajo con mucho equilibrio para no afectar los intereses de los ahorristas. Regularizar la relación con el Fondo Monetario, hay exigencias que hay que cumplir. Volver a tener una situación medianamente razonable en materia de reservas internacionales. Consideremos el punto de partida del gobierno con reservas netas negativas en números espantosos. La deuda comercial que el gobierno heredó, importadores que tenían que pagar al exterior y que el gobierno salvó a partir de últimamente un cronograma, el BOPREAL, antes incluso algunos permisos de pago gradual. Pensemos en las enormes transformaciones regulativas que se implementaron en el decreto ley 70 del año 23 y bueno, que esperemos que ocurran ahora en la llamada ley bases. Cuando uno tiene que tomar decisiones de tal tipo, el gobierno asumió con una tasa de inflación altísima, con una presión de emisión monetaria que el gobierno anterior le dejó que iba a acelerar aún más la inflación, con reservas netas negativas, con una situación fiscal espantosa, porque no solamente había déficit de presupuesto, sino que no había capacidad de atender ese déficit en los mercados de capitales y con deuda, por lo tanto, el único mecanismo era la emisión monetaria. El gobierno, además, recibió una situación internacional de descrédito de parte de la Argentina. Cuando uno tiene que abordar problemáticas como esas, lo más probable es que haya que tomar decisiones que generen discordia y generen descontento en algunos, adhesión en otros y discusión intensa. Y yo tengo la sensación de que se han tomado decisiones acertadas hasta ahora. Pero claro, queda mucho por hacer. Haber logrado equilibrio de presupuesto, bajar la tasa de inflación como se está bajando por política monetaria, que no es por vías
no convencionales, regularizar la situación del déficit cuasi fiscal, recuperar reservas, administrar toda esta serie de dificultades críticas que recibió, yo creo que merecen un reconocimiento. Pero claro, por delante ahora hay que tomar otro tipo de decisiones. La Argentina tiene que avanzar en una desregulación para alentar la actividad privada, tiene que implementar una política exterior de inserción económica, no solamente de adhesiones geopolíticas, tiene que reglamentar lo que ha sido aprobado en la ley bases, tiene que regularizar la relación entre el gobierno federal y las provincias, que hoy está muy sometida a la coyuntura y a la emergencia. En fin, hay mucho por hacer y creo que cuando uno tiene un escenario crítico como el que heredó el gobierno, es inexorable que haya disputas, discordias y que haya divisiones, porque no todos pueden estar de acuerdo cuando hay que tomar decisiones duras. Sin embargo, yo destaco que la opinión pública acompaña un proceso duro de racionalización que era necesario, pero que no siempre es entendible, en este caso lo es, en más de la mitad de la opinión pública a favor. Y una vez más, Pocho, yo destaco la adhesión de muchos bloques no oficialistas, de muchos gobernadores no oficialistas, incluso de las organizaciones que representan a los empresarios, las distintas cámaras industriales, que son independientes, a el proceso que está poniéndose en marcha. Y eso me parece que es una habilidad de un gobierno que es el más débil en términos de apoyo institucional en la historia. Claro, es un proceso de construcción permanente en el cual vamos aprendiendo todos y yo tengo la ilusión de que, bueno, la Argentina despegue cambiando el modelo. Acá lo que la Argentina tiene que hacer es salir del modelo en el cual el Estado era el principal impulsor para que el sector privado lo sea, en el cual se vivía la coyuntura y se privilegiaba el corto plazo para que la estrategia y lo estructural sea lo más importante, en el que el populismo sea reemplazado por las instituciones, la politización sea reemplazado por la política con mayúscula, en el que lo doméstico no prevalezca sobre lo internacional, porque lo internacional nos permite acceso a mercados, inversiones, acoplamiento tecnológico. Bueno, hay una tarea que seguramente va a demandar mucho tiempo y la participación de todos. Así que esperemos que eso logre resultados. Querido Marcelo, nos queda un minuto y yo te diría, agregando lo que vos decís, que es razonable, se está hablando de incrementar el número de miembros de la Corte del Poder Judicial. En su momento, cuando el presidente Menem mantuve que tendría que quedar en 5. Pero veremos qué es lo que pasa. Pero yo digo, hablando fuera de eso, si cumpliéramos estrictamente con esto, si hiciéramos las cosas pensando en todos, la cosa sería mejor. Pero como vos decías, son recién 6 meses de gobierno. Hay que esperar cómo sigue. Hubo una sola elección, que fue la de Río Cuarto en Córdoba, donde ganó el representante del gobernador Yarlora, que es el que reemplazó a Juan Esquerra. Pero quiero que vos cierres esto y yo después daré mi conclusión, te voy a sacar el cuero un poco. Nada, es broma. Espero que nos encontremos estos días con la gente de la Unión Europea y con la representante y con la canciller para conversar personalmente. Lo haremos seguramente en los próximos días, como está agendado. Agradeciendo una vez más tu invitación, siempre es un gusto, y una vez más también diciendo, la Argentina tiene un escenario complejo y hay que comprender que hay que poner en marcha reformas duras, hay que consumir capital político, hay que tener una agenda muy marcada en favor de recuperar equilibrio, el equilibrio de el Estado y el mercado, porque el Estado ahogó el mercado y hay que recuperar equilibrio. El reequilibrio entre lo institucional y lo político, la politización había ahogado lo institucional, hay que recuperar ese equilibrio. El equilibrio entre lo doméstico y lo internacional, lo doméstico había ahogado lo internacional, hay que recuperar ese equilibrio. Hay que recuperar equilibrio y eso requiere liderazgo, consenso,
construcción de capital político, una agenda. Bueno, el gobierno está hablando de que empieza una segunda etapa ahora, después de la aprobación de la ley bases. Ojalá que eso nos conduzca en un proceso de continuación de la reforma. Yo soy de los que cree que en 6 meses se ha hecho mucho, pero claro, queda muchísimo por hacer. Así es. Pero todos tenemos que colaborar, que haya, como decía, la concordia, el derecho a igualdad de oportunidades y a igualdad ante la ley. Así que en eso estamos, Marcelo querido. Voy a ser tu alumno en tu facultad. Un abrazo muy grande. Un gusto para mí. Igualmente, un gusto para mí. Acá, Nos vemos la próxima. a vos y a tu señora. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. A tu familia. Muchas Un abrazo gracias. fuerte. Igualmente. Y, te agradezco infinitamente el tiempo que nos ha dedicado hoy. Un gusto para mí. Adiós. Hasta los próximos días, si Dios quiere. Nos vemos. Vamos a un corte y vuelvo con mi conducción. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! No me queda tiempo para ningún análisis, pero sí para expresar mi gran satisfacción de que tengamos un argentino que piense, que trabaje, que se prepare, que dirija el himno hoy, como es mi querido amigo Marcelo Elizondo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.